Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Un día como hoy de 1949 se proclamaba la Constitución Nacional de una patria justa, libre y soberana, que era la primera en el mundo en establecer los derechos humanos en una Constitución. Y en aquella, donde los ciudadanos, mujeres y hombres, habían podido votar a los convencionales constituyentes, se establecían todos los derechos que hasta ese momento en el mundo no existían. Pero además de que era una Constitución que daba derechos, esa Constitución en su artículo 40 establecía que todas las riquezas minerales, hidrocarburíferas y demás de la República pertenecían al Estado Nacional. Cuando llegó la reforma del 94, con mayoría justicialista, se habló en el pacto Menem-Alfonsín, o Alfonsín-Menem, de un acuerdo para reformar la Constitución. Se habló de los pactos preexistentes, se nombraron otras constituciones y la mayoría justicialista, con la presidencia de Eduardo Menem de la Asamblea, ignoró, no mencionó ni referenció la Constitución que había proscrito un bando dictatorial de Rojas y Aramburu, de Leonardi también, volteando una Constitución que había elegido el pueblo argentino. Porque allí se escondía el artículo 40. Ese artículo 40, que en la Constitución del 94 desaparecía y le daba a las provincias la facultad de la explotación minera, hidrocarburífera, era lo que todos los representantes del justicialismo del interior, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner sentados también allí, querían que ocurriera. Y nadie se le ocurrió mencionar la Constitución del 49, pasaron de largo porque lo que estaban recibiendo era la facultad para el negocio de los gobiernos provinciales de lo que la Constitución del 49 establecía en un conjunto de una nación le pertenecen al Estado argentino. Aquel paso fue fundamental para que hoy se vivan consecuencias como la que se están viviendo en Chubut y en cualquier lugar de la República donde se discuten esos temas, porque ya no son decisiones nacionales, son decisiones provinciales. Dicho esto, y casi en coincidencia, como si todo tuviese que ver en esto de lo fatídico, el mismo día que se proclamaba la Constitución del 49, claro que mucho tiempo después, en el 2013, moría sin ir preso nunca José Alfredo Martínez de Oz, uno de los hombres que le hizo más daño al país durante el proceso de la última dictadura. Era como que se moría en una fecha donde los derechos inculcados tenían nombre y apellido, porque lo primero que hicieron después que derrocaron a Isabel fue el negociado de la electricidad. Y justamente Martínez de Oz estaba detrás de ese negocio porque venía de una empresa eléctrica. Claro, si queremos seguir con la fecha, podemos hablar que ya por 1812, un día como hoy, se inauguraba en Buenos Aires la Biblioteca Pública, que hoy es la Biblioteca Nacional. Era la primera de América, pero esa Biblioteca Nacional también fue asaltada en el 55 para sacarle los libros que proscribieron. Le faltó hacer la hoguera de los libros, después todo lo demás lo hicieron. Esa negación de lo nacional, que ayer nosotros de alguna forma conmemoramos, y agradezco la enorme cantidad de referencias nacionales e internacionales que hemos tenido por el programa de ayer a todos, decía, todo esto tiene que ver con el tiempo y el momento en que cada uno coloca las cosas y se detiene a analizarlas.
Por eso, tendríamos que hablar en este comienzo del nuevo ministro propuesto para Justicia, que lo vamos a hacer en el programa, de otra vez el aumento de los combustibles, que lo vamos a hacer en el programa, pero quiero hablar de algo esencial, porque nadie lo habla. El fracaso de la vacuna británica, esa que defendió toda la prensa hegemónica argentina en contra de la vacuna rusa y china, porque resulta que aquellas traían ideología, según creían los mentores del liberalismo y los defensores del macrismo, y ahora Alemania, Francia, Italia y España terminan de arreglar con los rusos para fabricar la Sputnik, porque no quieren la vacuna inglesa. Y resulta que mientras estas cosas están ocurriendo con la vacuna rusa, los compromisos que los rusos firmaron no los pueden abastecer ni cumplir porque ellos están dedicados a resolver lo que fabrican en Rusia para su propio pueblo. Después lo que se fabrica en la India y en otros lugares para mandar al resto del mundo. Entre ese resto del mundo está la Argentina. Dijimos hace mucho tiempo que el presidente Fernández no podía establecer una pauta política en cosas que no manejábamos nosotros. Es decir, no podía armar un funcionamiento a futuro imaginando o suponiendo que el plan de vacunación iba a ser bueno, porque las vacunas no las manejábamos nosotros. Y que había una carrera imperial entre ingleses, norteamericanos, chinos y rusos, de los cuales en algún tiempo nosotros y todo el mundo íbamos a ser víctimas, porque en esa negociación juegan un montón de otras cosas. Bueno, está ocurriendo. Ayer termina de confesar la ministra de Salud que pese a los contratos firmados, no le están cumpliendo las entregas de vacunas en la Argentina. Y hasta aquí, que estamos a un mes de la nueva ola. Atención con esto porque los argentinos parece que no tuviéramos conciencia de esto. Dentro de un mes nosotros vamos a tener la segunda ola fuerte de COVID, primero porque dejamos la primavera atrás, entramos en el otoño, y segundo porque ya las cepas se han multiplicado, viniendo esencialmente de las cepas brasileras, pero también viniendo de Londres y de otros lugares donde se les escapó, y después de haber mutado más fuerte, las vacunas tienen problemas para controlarla. Ayudan, pero no la controlan. Totalmente porque son nuevas. Bueno, y si nosotros no terminamos de vacunar, pese a que el país tiene comprado vacunas para vacunar a todos los argentinos y resulta que le han entregado nada más que 4 millones y algo, es porque ahí nos tenemos que dar cuenta dónde está la soberanía y dónde está la independencia de un país en el desarrollo nacional. Y entonces, aquella constitución que se proclamaba un día como hoy, establecía justamente los pilares fundamentales para ese desarrollo, porque le daba los derechos a la mujer, al niño, a la tercera edad, a los ancianos en ese momento, pero también establecía obligaciones. Y las obligaciones están en que un país no puede tener solo derechos y nada más que derechos. Y ahí vienen las grandes confusiones. Porque una sociedad abusada por dictaduras, cuando sale de las dictaduras cree que solo tienen derechos y no obligaciones. Y en las dictaduras hay obligaciones y se inculcan los derechos. No, un país para estar equilibrado tiene que tener derechos y obligaciones. Y con ese derecho de peticionar que tenemos, aquellos que hemos votado al frente de todos, le pedimos que reaccionen en tiempo y en forma y se den cuenta del momento que se está viviendo, terminen con los entretenimientos de la cosa superflua y se dediquen a resolver los temas puntuales. Hace rato la Argentina dejó caer la última fábrica de jeringas. Después este gobierno hizo algo para activarla, no sé si está funcionando o no. Hay que ponerse a fabricar envases porque uno de los problemas de la vacuna es que no hay envases. Y después hay 3 o 4 cosas argentinas en funcionamiento, pongan todo el esfuerzo en eso. Pongan todo el dinero que tienen que poner allí
y olvídense de pagar los créditos usurarios, pongan esos dólares para el desarrollo de la vacuna. Entiendan que si no es una decisión nacional, va a ser muy difícil poder resolver el tema, porque el mundo no sabe todavía cómo salir de esta pandemia. En un mes vamos a tener una ola muy fuerte en la Argentina, prepárese. Pero además Naciones Unidas viene hablando de que detrás de esta crisis mundial económica viene la hambruna. Preparémonos, porque los insólitos aumentos de combustible que se trasladan en forma inmediata a la canasta básica hacen que la gente compre cada vez menos. El gobierno, el ministro de Producción tiene que tomar en tiempo y en forma esto en serio y empezar a darse cuenta cómo puede hacer para que no falten alimentos básicos en la Argentina. Hoy con la exportación a China de la carne, el argentino en el país de la vaca no puede comer carne, tiene que comprarlo con tarjeta de crédito. Pónganse las pilas y olvídense del arreglo y la rosca del PJ y de las cosas que le hacen perder el tiempo. La Argentina, como el resto del mundo, está en un estado de alerta. No se distraigan porque tenemos poco tiempo.